En esa oportunidad nos surge una interrogante donde conocemos muchos escritores de renombre que hemos visto en la universidad y en el colegio. Pero, ¿qué tanto conocemos de escritores locales? El día de hoy vamos a hablar acerca de un otaqueño llamado José Castro Urioste. Creo en no arriesgar mucho al afirmar que este relato tiene un lugar asegurado en las más exigentes antologías del nuevo cuento peruano. Esto fue escrito por el crítico literario Antonio Cornejo Polar en el prólogo de la obra titulada Aún viven las manos de Santiago Berríos. Aún viven las manos de Santiago Berríos fue escrita por el dramaturgo José Castro Urioste. Él nació en Uruguay, sin embargo, a los pocos meses de nacido, fue llevado a una de las ciudades del sur del Perú, la hermosa ciudad de Tacna. Allí pasó toda su infancia, sin embargo, fue en la Universidad de Lima, San Marcos, que obtuvo su licenciamiento como literato. Se podría pensar que José Castro Urioste, debido a su condición peruano-uruguaya, es pues un escritor quien se rehúye a los límites de pertenencia. Es así que es un teórico de géneros narrativos y teatrales como dramaturgo y escritor de novelas y cuentos. Su obra, nombrada ¿Y tú qué has hecho?, publicada en el año 2001, tuvo el reconocimiento de Ricardo González Vigil como una de sus mejores obras literarias de narrativa peruana. Es así como también fue finalista 2 veces en el concurso literario Letras de Oro, Estados Unidos. Su primera obra teatral, Ceviche, publicada en 1993 en Pittsburgh, y su segunda colección de relatos titulada Desnudos a Medianoche en 1996. Este cuento comienza cuando los protagonistas, los Berríos, someten al loco Santa Cruz a un brutal interrogatorio con el objetivo de sacarle el nombre de quien fue el que mató a su pariente. De esa manera es como la primera escena concluye. Antes de que se escuche un aullido en el pueblo, en su desesperación el loco Santa Cruz dijo el nombre de Zacarías, con lo que los Berríos dedujeron que Zacarías fue quien mató a Santiago Berríos. Santiago Berríos aparece asesinado en el fragmento 3, sobre la vereda, apoyando la espalda sobre la pared de un bar, desposeído de la mirada con la que embriagaba a toda hembra. Del muerto no se llega a saber mucho. Por boca de Armando Berríos sabemos que Santiago era un trabajador en el camal. Era un soltero enamoradizo y valiente. Sin que nadie llegue a decirlo, el texto deja entender que al hombre lo han asesinado por asuntos de amores y valentonadas. Para que no haya dudas al respecto del carácter de Santiago, como mujeriego, su primo Amador comenta: mujer que miraba a Santiago quería ponerla de piernas abiertas y debajo de su cintura.
Amador recuerda un suceso que pasó un día ante la amenaza de un toro. Más cólera tuvo el Santiago porque ahí mismo lo cogió de los cuernos, con una fuerza que no le conocía, y lo ha aguantado así mientras yo le metía cuchillo, mientras el animal aflojaba sus 4 patas. La caracterización de Santiago como valiente, alegre, despreocupado, enamoradizo, a quien quieren las mujeres en general, contrasta con los 22 cortes inofensivos que recibió y la estocada mortal que tuvo. Y es que la conducta de Santiago la justifica el primo que lo admira y que al hablar de su pariente prefiere ignorar las circunstancias que le pudieron haber causado la muerte, haciendo que la víctima pareciera que no mereciera ese triste final. Antonio Cornejo Polar describe como densa, implacable y ancestral. Si tomáramos en cuenta el marco de la historia de Aún viven las manos, podemos leer como reflejo de la realidad histórica de un continente que ha sufrido una violencia prolongada en luchas sociales y económicas. Sin embargo, detrás de ese marco se esconde la habilidad del escritor, quien ha logrado manipular la lógica causal del texto y su cronología, para que al mismo tiempo se viva la violencia. Los lectores nos vemos involucrados en desenredar la historia para ponernos en contacto con las ironías y la tragedia que viven los personajes. Siguiendo una forma rufiana, el relato construye a base de 13 segmentos que no siguen un orden cronológico. Sin embargo, el carácter fragmentario y desconectado del texto no implica coherencia. La acción se encarga un narrador en tercera persona, quien al estar al lado de la acción mantiene la tensión dramática que se crea. Entre los principios del cuento, con las escenas de tortura, y el final, cuando los berríos cumplen su cometido, el narrador en tercera persona revela cómo los berríos, el Chusco, Amador y Ernesto se preparan para llevar a cabo su venganza. Amador no podía dejar de pensar en Julia, la hermanita pequeña de Zacarías. Él pensaba en cómo enamorarla, cómo acercarse, cómo hablarle. Incluso pensaba dónde podrían vivir y también cuántos hijos tendrían. Nuestro protagonista se había enamorado. El protagonista también nos cuenta que la mañana en la que fue encontrado Santiago muerto detrás del mercado, su padre Víctor no había sentido pena alguna. Tiempo atrás, cuando se enteró de la muerte de su hermano Manuel, tampoco había tenido remordimiento o sentimiento de tristeza, a pesar de que había muerto a causa suya. Luego de haber torturado al loco Santa Cruz, los berríos deciden ir a por Zacarías, pero antes van al matadero para recoger los cuchillos de Santiago y posteriormente usarlos contra Zacarías. Los berríos ya tenían planeado cómo asesinar a Zacarías, por lo cual fueron a su casa y tocaron hasta en 2 ocasiones. Finalmente la puerta se abrió. Era Julia, la hermana menor de Zacarías. Ella preguntaba por qué buscaban a su hermano. Amador dijo que era para hacer unos negocios, pero uno de los berríos, llamado Chusco, dijo que era para matarlo. Los berríos habían llegado a la chacra de Zacarías y lo encontraron recogiendo aceitunas. Cuando estaban enfrente de él, Chusco de un tajo le cortó la oreja e hizo que cayera al suelo. Zacarías, con mirada de no entender lo que pasaba, no alcanzó a decir nada porque seguidamente los berríos lo acuchillaron varias veces. Finalmente terminó muriendo desangrado en su chacra. Ficción, ¿no? En realidad no está basado en hechos históricos. Lo curioso es que después que lo escribí y después de que el documentalista Willy Guevara, que es de Tacna,
mayor que yo, lo leyó. Después que yo lo escribí y él lo leyó, él me comentó que antes que yo lo escribiera, mucho antes, en Tacna había sucedido algo parecido. Y también escuché el comentario de otra persona mayor que yo, que ya fallecido, también tacneño, que es Hugo Salazar del Alcázar. En su época uno de los críticos de teatro, poeta también, y él también me hizo el mismo comentario, ¿no? Que él tenía referencias de unos hechos parecidos, ¿no? Curioso, los dos son de mayores que yo, de otra época, y ellos sí tuvieron conocimiento de esos hechos, pero yo no, todo fue, la historia principal es ficción, ¿no? Esta historia la escribí en el primer verano que yo pasé en Estados Unidos, ¿no? Hace un buen tiempo. Y curiosamente, lo que quería escribir inicialmente era una novela más o menos en la cual hubiera un corte, pudiera ser una especie de novela de amor, desamor, ¿no? Eso era lo que estaba escribiendo inicialmente. Y no sé cómo el proyecto cambió y empecé a escribir Santiago Berríos, de pronto, algo totalmente distinto. Y mientras iba escribiendo fragmentos, ¿no? De pronto escribí el fragmento de la tortura. ¿En qué me basé? No te podría decir en qué me basé, sino de pronto salió esa escena de la tortura, ¿no? Y cuando escribí esa escena de la tortura, que no fue la primera, dije, esta escena es la que debe ser la primera, ¿no? Entonces ahí moví todo, ¿no? Entonces Santiago Berríos fue escrito como una especie de rompecabezas, en realidad, ¿no? Y poco a poco las piezas se fueron, yo las fui juntando, ¿no? Entonces lo que sería el principio, la escena inicial, fue escrito a mitad de camino, en realidad, ¿no? Cuando escribo eso es como que ahí me doy cuenta, la historia va por acá, en realidad, ¿no? Y empiezo a continuar por ese camino y a dejar de lado otras partes, ¿no? A veces algún amigo escritor me ha dicho, esto no debió, porque es un cuento, pero también es un cuento de una extensión extraña, ¿no? O sea, los cuentos tiene como 44 páginas, creo que el original, ¿no? Entonces no es una extensión normal, por decirlo así, ¿no? Tampoco llega a la extensión de la noveleta, que normalmente van en las 70 páginas, ¿no? Pero este amigo me decía, aquí como que debió haber sido más largo, ¿no? Y en realidad no. En realidad no. Yo no estaba pensando tampoco en la longitud, porque yo corté varias cosas, ¿no? Y algunas cosas las corté porque me parecía que se perdía acción dramática, ¿no? Intensidad dramática, no acción dramática, sino intensidad dramática. Entonces había que reducir ciertas cosas para hacerlo más intenso. No, curioso no, para nada. Al contrario, estaba muy feliz de la vida en esa época. Entiendo por dónde viene tu pregunta, pero la paradoja es que no. En esa época no tenía muchas preocupaciones, curiosamente no estaba furioso.
No, simplemente salió, ¿no? Yo creo que si tratamos de buscar por qué salió así, podríamos especular. Uno, hay ciertas lecturas que eso de alguna manera influye. Obviamente una de las lecturas que a mí siempre me ha gustado y todavía me sigue gustando es Juan Rulfo, ¿no? Que es muy, muy violento, ¿no? Y también está el texto de Crónica de una muerte anunciada, al cual yo le reconozco cierta conexión, y eso sería desde el punto de vista literario, ¿no? Desde el punto de vista personal, quizás no existe una relación directa, pero sí indirecta. Es que yo de joven vivo el periodo del terrorismo en el Perú, ¿no? Entonces sí, el tiempo que a mí me tocó, en el cual yo tenía la edad de ustedes, eran tiempos muy violentos, ¿no? Eran tiempos muy violentos por todas partes, ¿no? Y curiosamente, cuando yo me voy a Lima es que realmente empieza la violencia, ¿no? Porque Tacna siempre fue menos violento, ¿no? Pero Lima más bien se volvió tremendamente violento, ¿no? Incluso alguna vez he pensado escribir al respecto, pero ustedes seguramente saben de los hechos de Uchurajay, ¿no? Que ocurrieron en los 80, en la cual varios periodistas fueron a ver si había terrorismo, ¿no? Porque empezaba a hablarse de terrorismo, pero también el gobierno lo negaba, y estos terroristas fueron asesinados brutalmente, ¿no? Entonces yo conocía a uno de ellos de manera muy cercana, ¿no? Entonces todo el Perú era realmente un Perú que se desangraba, ¿no? Y la violencia se convirtió en algo muy común, ¿no? Lo cual es peligroso. Y de alguna manera, como te digo, quizás Santiago Berríos sea un texto violento, no porque esté reflejando directamente la violencia política que vivía, pero sí de manera indirecta la violencia en general que tenía. ¿Recursos de qué experiencias te refieres tú, más o menos, con recursos en este caso? Sí. Yo lo que te diría es... ¿Sí? Yo lo que te diría es... te voy a contar una anécdota. Hace un buen tiempo yo estaba en un congreso de literatura y coincidí con otro escritor peruano que le gustaba mucho de Santiago. Y él me hablaba mucho de la verosimilitud que hay en Santiago Berríos para describir sobre todo el mundo del Camal, ¿no? Donde sacrifican a las reses. Esto está escrito con mucha verosimilitud. Y de alguna manera me dijo, para poder construir algo que es verosímil, algo que parece verdad y que es convincente, ¿no? Se necesita conocerlo de cerca. Y me dijo, ¿tú en algún momento has sido matarife o cuál ha sido tu trabajo anteriormente para que puedas decidir eso? Yo no he sido matarife, pero mi padre era veterinario, trabajaba con ganado, ¿no? Entonces desde niño y de joven estuve yo muy vinculado con mi padre y vi esos escenarios, ¿no?
Y es curioso cómo la memoria funciona en realidad, porque ya estando yo en otro ambiente totalmente distinto, ¿no? De pronto todas esas imágenes que yo había visto en mi adolescencia, sobre todo, de los camales y el sacrificio de animales y todo eso, empiezan a salir y se colocan en la página. Entonces, sí, la pregunta vendría por ahí. A ratos he pensado que es más que el mundo mío, aunque también era mío, era un poco el mundo de mi padre, en realidad, que yo lo ponía pero de otra manera, ¿no? Me servía para contar otra cosa, ¿no? Como persona. Yo creo que lo que habría que reflexionar es en el sentido de tener cuidado con el fanatismo, ¿no? Porque se puede, tenemos que hacer una especie de autocrítica. La crítica la hacen normalmente un tercero, un escritor. Siempre se dice que el escritor escribe la fábula, pero no la moraleja. Pero sin pretender eso, de alguna manera se podría leer Santiago de Ríos como una especie de reflexión sobre lo que puede ser cierto fanatismo, ¿no? Porque de alguna manera los hermanos de Ríos son una especie de fanáticos, ¿no? Que realmente tienen que ir a asesinar a alguien porque piensan que de esa manera van a hacer justicia, ¿no? Y no reflexionan, no se cuestionan, no se cuestionan que tanto puede ser errado, que puede ser incorrecto, que realmente no es necesario tomar la justicia en las manos, continuar con más sangre, ¿no? Entonces creo que se puede leer Santiago Ríos en ese sentido, ¿no? Como que no hay que tomar el fanatismo, porque el fanatismo solo nos lleva a más violencia, ¿no?